Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y hoy estaré platicando de Vivos se los llevaron. Chécalo. Vivos se los llevaron es un cómic que documenta los hechos trágicos ocurridos el 26 de septiembre del 2014, en el que un grupo de jóvenes originarios de Ayotzinapa, de la Escuela Normal de Ayotzinapa, se disponían a tomar unos autobuses para participar en las protestas del 2 de octubre en la Ciudad de México. Al tomar ellos unos camiones, fueron detenidos por fuerzas del orden, por policías y militares, y los atacaron de forma desproporcionada, matando, hiriendo y desapareciendo a un grupo de personas. De esto, las consecuencias son 43 jóvenes desaparecidos y una comunidad, sus familias, amigos y una nación nuevamente vapuleada por el gobierno y nuevamente una lucha para encontrar la verdad. Todo eso se documenta en esta historieta. La verdad que es muy triste darnos cuenta que en México ocurren siempre muchas situaciones de esta índole. En la historia de México tenemos masacres por todas partes, hay fosas clandestinas y a diferencia de otros tiempos, hoy las tecnologías permiten que estos actos se mantengan vivos, se mantengan a flor de piel y que las autoridades estén pues, más obligadas que nunca a tener que esclarecer estas situaciones. Aquí es donde viene todo el periplo, porque el gobierno, aunque está señalado y de alguna manera obligado, pues se hace maje, da vueltas, confunde, y es acá donde las personas, los sobrevivientes, los familiares, tienen el grave problema y la gran lucha de mantenerse siempre al pie, al frente, para mantener esto vigente y no se pierda, ¿no? Pero bueno, este cómic, como digo, contiene esta historia. Es triste todo lo sucedido, pero vamos poniendo en contexto. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como la Escuela Rural de Ayotzinapa, fue fundada en 1926 por disposición de la SEP, que en aquellos días estaba dirigida por Moisés Sáenz, 1888-1941. Esta fue una iniciativa, o más bien una idea original de José Vasconcelos, 1882-1959. Desde su formación ha sido pues una piedrita en el zapato para el gobierno. La idea original era generar esas escuelas en las comunidades más alejadas y rurales para que ahí mismo se formaran maestros y estos maestros a su vez se fueran a sus comunidades y pudieran dar clases. Sin embargo, como decía, pues no fue del agrado del gobierno, ¿no? O del poder federal, ya que tenían que darle recursos y mantener todo esto. Entonces, desde que nacieron estas escuelas, han tenido la bota del gobierno en la cabeza, en el cuello, en todas partes, ¿no? Tratando de someterlos. Pues bien, con estos actos, pues la verdad que las comunidades empiezan a generar también una respuesta, ¿no? Un contraataque, por así decirlo. Estas escuelas no se han podido quitar, y decir que en el sexenio de Cárdenas, entre 1934 y 1940, tuvieron realmente un apoyo real por parte del gobierno, y aquí es en donde también en su formación, en su ¿cómo se puede decir? En su programa educativo, incorporaron también nuevas, ¿cómo se puede decir? Nuevas ideas, ¿no? Y pues una de ellas también va como ligada al socialismo y en contra del gobierno. Entonces eso también generó que el gobierno todavía los viera de mala cara, ¿no? Pero como digo, siempre que después de que se instauraron los quisieron quitar, la comunidad ha defendido ese derecho a la educación pública, la educación gratuita, y no ha podido el gobierno. Entonces el gobierno ha tratado de vapulearlos, de menospreciarlos, de levantarles falsos, y lo cierto es que en esta comunidad en específico de Ayotzinapa es donde la gente se ha aferrado más a la lucha, al derecho de la educación, y en la historia de México ha habido algunos personajes que le dan cara, que le dan sentido y forman parte de una guerrilla, y dos de los más importantes, Lucio Cabañas
y Genaro Vázquez se formaron dentro de las paredes de esta comunidad, de esta escuela. Y bueno, pues ya desde aquí vemos que desde 1926 ha habido una fricción, siempre ha habido una inconformidad de ambos lados, y esto ha generado que a lo largo de la historia existan ataques, existan situaciones, ¿no? En el 2011, 2012 también hubo una persecución, también hubo asesinatos, y lamentablemente escalamos al 2014 cuando desaparecen estos jóvenes normalistas. Bien, cuando sucede esto, se empieza a generar un montón de información. Y como decía, están los medios actuales digitales y hay mucha información y mucha sobreinformación y mucha mala información. Y es donde hay que hacer filtros. Lo cierto es que de este acto, que gracias a estos medios se ha mantenido vigente, no es como tal vez otras matanzas que se quedan un poco ahí en el olvido, en el anecdotario histórico, cerrados por una verdad histórica que el gobierno da. Y queda ahí archivado, ¿no? Ayotzinapa es un momento triste de México que sigue vigente, y porque afortunadamente los familiares no se han vencido y siguen buscando tratar de esclarecer las situaciones que pasan en su comunidad, ¿no? Y como decía, esto ha generado también que se hagan artículos, libros, documentales. Y en la parte que corresponde al cómic, desde el 2015 han aparecido ya unos historias de autores que ilustran esto. Yo creo que el más popular es el cómic de Augusto Mora, de A dónde nos llevan, presentado en 2015 en la Feria del Libro. Es un libro de formato pequeño, donde nos, donde nos va documentando también los actos que sucedieron y las repercusiones que se presentaron acá en la Ciudad de México, las marchas y esa unión que hubo de pues muchos grupos por el hartazgo de un gobierno ineficiente, inepto, como fue el de Peña Nieto, y como han sido muchos hacia atrás, ¿no? Y hasta actualmente nadie está a gusto con la administración actual. Pero bueno, en este caso, en los hechos violentos, en esta situación, Peña Nieto fue muy indulgente, le valió grillo, ya pasamos a la siguiente página, y es donde la gente empezó a documentar y generar todo este material para que se mantuviera viva el recuerdo de este acto terrible. Bueno, como decían, en cuanto a cómics, se presentó en el 2015, y también en la plataforma Pictoline. Ay, se me fue el nombre ahorita, ahí lo pongo acá para que no haga la pifia. Se presentó también un cómic digital, la verdad, y no vi el autor, no está acreditado, pero es muy interesante, muy bueno. También ahí te narra en primera persona con los jóvenes lo que fue ese momento de ir por los camiones, y pues de poco a poco cómo se fue tornando todo sombrío, violento, y concluye con el ataque, el asesinato de unos personajes y de unos jóvenes, y ahí te queda, ¿no? Se queda todo en negro. Entonces, bastante interesante decir que de Pictoline, desde el principio te dice, tomamos los datos, la información, pero sí ocupamos libertades creativas para poder generar una historieta, ¿no? Entonces eso también se me hace muy interesante. Yo creo que de esos dos más para mí ese es el más logrado dentro del lenguaje de la historieta, y ahorita lo voy a comentar. Pero bueno, eso es lo que sucedió en Ayotzinapa, eso son las repercusiones en cuanto a historieta, es lo que ha existido, y así llegamos a Vivos se los llevaron. Este es un cómic que se editó en noviembre de 2019, tardó 5 años generarlo. Sus autores son Andalucía Sokov, Marcos Parra, Anaí Galaviz. Andalucía Kosov es una periodista multimedia independiente. Es corresponsal de un montón de diarios y de medios informativos digitales, y que es originaria de Nueva York. Ya desde hace un tiempo vive en México y ha tenido la sensibilidad para empatizar con los movimientos que ocurren acá, ¿no? Con todo lo que sucede en nuestro país. Originaria de Nueva York, vive en Ciudad de México, pero por estos actos se trasladó a Guerrero, y pues también es parte ya de la comunidad guerrerense. Por su lado, Marcos Parra es un dibujante de la Ciudad de México, y Anaí Galaviz
ayudó en lo que es el entintado, pero también ella fue la gestora, ella fue la que buscó los recursos para mantener vivo el proyecto durante esos 5 años y luego vender la historia a editorial Plan B. Plan B, que es parte de Me Gusta Leer México, que es parte de Random House. Y bueno, así se forma. En cuanto al cómic, decir que está súper documentado. Como decía, Andalucía es una reportera y tiene el feeling para recabar datos, para investigar, para estar ahí en el lugar, vivir con las personas, comer, respirar y entender lo que es su miedo, ¿no? su desolación. Sin embargo, he de decir que como relato de cómic, creo yo, no le va tan bien. La intención es muy buena, la intención de aquí de este cómic es acercarnos a las familias, acercarnos a ese momento en el que pues dejan la lucha, se van a comer y vienen esas reflexiones, esa intimidad, pero creo que no se logra del todo. Como decía aquí, yo quiero separar dos cosas. Una cosa es la información que contiene este libro, es súper valiosa, es súper fidedigna, y si alguien quiere enterarse de qué ocurrió, yo creo que el contenido que está acá es preciso. Además de varios documentales, que yo recomiendo uno que está en Netflix, de Paco Ignacio Taibo II, que te va llevando también de a poco y es muy, muy fuerte, ¿no? Lo que ahí te presentan. Pero en este cómic podemos tener la certeza de que no hay ninguna sutileza al presentarnos los datos y ya está, ¿no? Pero sí decir que como recurso de cómic, como dentro del mundo del lenguaje del cómic, creo que sí hubo varias fallas. Acá nos va presentando por un lado la intimidad de las familias y por otro lado los actos que estaban sucediendo, las noticias, las repercusiones en otros países y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que de pronto el dibujo se va haciendo todo igual, se emplasta, y aunque hay imágenes potentes, ¿no? de rostros, de caras, momentos, aquí este joven aquí tirado y que te van dando pie, ¿no? Digo, esta escena es brutal cuando este personaje va a reconocer a su hijo, pero está decapitado. Entonces, pues, ahora sí que con lo que tiene trata de reconocerlo y lo abraza para sentir, ¿no? el cuerpo y saber qué le dice el corazón. Y al final, pues, no era su hijo, ¿no? Entonces, estos pequeños pasajes donde las personas, los padres se enfrentan a esto, pues, sin duda es fuerte, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, gráficamente, en el lenguaje del cómic, creo que ahí nos falta, ¿no? Un poco. Y con eso no quiero decir que el cómic esté mal, ¿no? Pero la verdad la idea es tan buena, la intención de darnos esta historia en cómic es genial. Y si ya existían estos dos cómics más que yo les decía, pues ciertamente este es el más robusto, ¿no? Este es el que está más aglomerado de información. Entonces creo yo que por ejemplo, ¿no? al brincar de la cotidianidad de un día en las familias hacia lo que está pasando en las noticias, se pudo haber hecho un cambio de registro para al momento de leerlo pudiéramos ir entendiendo. Siento que se va confundiendo, ¿no? Si alguien nunca se ha informado de lo de Ayotzinapa o así, va a leer información y pues aquí se va a enterar, pero no te atrapa, ¿no? Esa intención que ella tenía de llevarnos a la intimidad de los padres, creo yo humildemente, personalmente, que no se logra, ¿no? Y de pronto va brincando y vemos acciones que nos van como desconectando. Un cómic, yo creo que lo padre es ir leyendo y generar esa atmósfera para que nos mantenga ahí atentos, y sobre todo estamos un hilo, ¿no? El hilo acá en ocasiones es ella preguntando, la autora que está aquí interpretada como un personaje, pero en momentos ya no está. De pronto la historia va hacia adelante y con información va hacia atrás, y para mí me resulta un poco confuso. Un acierto es que viene por capítulos, ¿no? Viene capítulos entre 10, 11, 12 páginas, y eso pues también es padre. Y pues sí se ve mucho la referencia de muchas imágenes por fotografía, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí está el personaje, ¿no? Esta es una secuencia donde ella está comiendo unas quesadillas de huitlacoche. De pronto empieza a ver las notas y dice, pues, ¿qué hago yo acá, no? Tengo que irme para Guerrero. Y ella dice, vamos a Guerrero, ¿no? Pero digo, nada más así. Y acá pues, 3 personas como que se excusan y dicen, no, pues sí está cabrón. Y al final nos dice, bueno, yo tengo un amigo que vive allá, pues allá él te recibe. Y ya, ella se va. Pero creo que aquí pues, le faltó más intención, ¿no? O sea, no sé, sentí muy X, ¿no? Y el amigo, pues acá nada más
la recibe, le invita a una bebida, a comer, la lleva a que le den ray y ya, la deja ir. Entonces así yo un poco también me desconcierta porque pues no vamos a ocultar nada, ¿no? México es un país pues violento, y si una chica que no conoce del todo la región pide ayuda y lo único que hace es llevarla de la central de autobuses a donde están unos compas y ya llévatela, pues yo dije, híjole, pues es que la pones en peligro, ¿no? Y da igual que sea hombre o mujer, ¿no? Pudieron haber sido dos mujeres y por lo menos ya se acompañan. Pero bueno, eso es algo que a mí me dio ahí como... México no es un país seguro, ¿no? Para que ande una chica que está reportando, metiéndose en situaciones difíciles, sola. Pero bueno, son esas cosas que lo voy leyendo y como que me hacía un poco sacarme, ¿no? Lejos de adentrarme a lo que es importante, me hacía pensar esas situaciones y nada más el compa acá le dice, pues, ahí estoy, ¿no? Cualquier cosa, ahí me llamas. Pues yo digo, pues si estás ya ahí, pues igual, ¿no? No sé, ¿no? Acompáñala, ¿no? Ya cuando ves que está todo seguro, ya que conoces tú a ciertas personas, pues ya le encargas y, ok, ¿no? Ya yo me voy a mis actividades. Pero bueno, son cosas que se me hicieron ahí medio raras. Y bueno, aquí en los créditos también decir que veo el nombre de José Luis Pescador. Y José Luis Pescador es un autor de cómic que ya ha hecho varios trabajos relacionados con la historia de México. Tiene una colección que habla sobre los héroes nacionales por el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. También ha hecho pues varios proyectos que tienen que ver con la historia de México y que la verdad yo reconozco que es un dibujante buenísimo, muy versátil, tiene varios registros, no se casa con un estilo y sobre todo es un gran narrador, ¿no? Tiene un buen storytelling. Entonces yo cuando lo vi en los créditos dije, bueno, pues ¿qué pasó, no? ¿Por qué no participó más? No se ve realmente su participación. No estoy diciendo que Marcos Parra lo haga mal, ¿no? Pero insisto, ¿no? El hecho de que toques este tema, pues también invita a que logres adentrar al lector, ¿no? Y que esto no nada más llegue aquí a México, sino se propague por toda Latinoamérica Unida y otras regiones de habla hispana, pues para que esta situación crezca, ¿no? Y se mantenga vigente. Y sobre todo porque aquí es muchas datas, mucha información, muchos datos. Y de pronto te presentan personas que no te esclarecen quién es. Peña Nieto no está señalado, tú, porque somos mexicanos, lo ubicamos con el copete que tiene, pero no hay una parte, ¿no? Donde te diga, a ver, fulanito es tal. De algún modo, tiene la estructura de un documental, pero no del todo. Porque en un documental cuando aparece Juan dando una opinión, sale aquí quién es, ¿no? Yo creo que hasta eso hubiera sido interesante acá para poder identificar bien, ¿no? De pronto siento que esas cosas fallan, ¿no? Hay mucha información valiosísima, fidedigna, pero como narración de cómic está eso ahí raro, ¿no? Y insisto, José Luis Pescador yo creo que tiene toda la experiencia y la trayectoria como para poder haber aportado más, ¿no? Le hubieran sacado más jugo a su capacidad. Pero bueno, repito, esto es nada más una opinión, no estoy diciendo que esté mal este cómic, simplemente, precisamente porque está en el mundo del cómic, pues tiene un lenguaje, una forma, una manera, y aquí en este canal que nos dedicamos a leer cómics, pues sí se ve que esto no está del todo aprovechado, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, este cómic lo único que nos cuenta es ese primer año, del 2014 al 2015, y va metiéndose también al final es un recuento de estos 5 años que pasaron después, en donde no hubo mucha apertura de información y que lo que sí se fue propagando este hecho lamentable a todo el mundo, ¿no? Desprestigiando totalmente, ya más aún, el mal gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? La época yo creo más estúpida y nefasta que tuvimos con un presidente y que ha ido de peor, ¿no? Peor. Yo tengo memoria desde Miguel de la Madrid y desde ahí para acá cada presidente ha ido peor y es muy triste y dices, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, los presidentes ya son payasos, ¿no? No son personas ejemplares o educadas que merezcan respeto, pero bueno, ya eso es otro tema. Y yo creo que celebro mucho que se haga un cómic con esa temática y sí creo también que por ahí hay otros autores que se están esforzando en presentar todas estas situaciones políticas que a veces se quedan ahí en el anonimato, pero yo sí invitaría a esos autores que ya lograron tener esta información
a que nos dé más una historia, no nada más sea un cómic documentado, sino que también contenga una historia. Yo aquí quiero poner un ejemplo. Cuando tú buscas muchísima información sobre un hecho y después das una historia, el claro ejemplo, el mejor de todo, el más popular, el que está accesible, el que tú puedes ir a cualquier Sanborns y comprarlo para leerlo, es From Hell. From Hell nadie me puede negar que está súper documentado. De hecho, el Companion es un libro especializado que nos muestra toda la investigación que se hizo página por página, panel por panel, de esa novela gráfica, de ese cómic genial de Alan Moore. Y se me fue el nombre del dibujante, perdón por el dibujante, perdón, pero se me fue. Y ya, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo valiosísimo del cómic. Tú lees From Hell y lees una historia que te acojona, que te ambienta, que te introduce, que al final dices, ¡ay, güey! Y está súper documentado. Entonces yo creo que este tipo de historietas que son muy fuertes, que presentan momentos históricos aberrantes, necesitan eso. Necesitan una historia, un personaje que nos vaya llevando, que nos vaya guiando, para que al final seamos parte de esto que leímos y nos sensibilicemos y conectemos, ¿no? Entonces creo que yo invito a los autores que se dedican a hacer este tipo de historieta, tengan eso en mente, ¿no? Está perfecto la documentación, pero si no hay una historia que nos vaya llevando, la lectura se hace pesada, y si el dibujo tampoco ayuda mucho, de pronto nos obligamos a leerla, ¿no? Y tal vez ya nos informamos, sabemos, pero no empatizamos, ¿no? Creo yo, desde la perspectiva del lector de cómic, desde este canal que se dedica a hablar de cómics, ese es mi punto de vista, con este y otras historias más que he leído sobre temas políticos. Y repito, ¿no? Hay muchos ejemplos. Persepolis, de Marjane Satrapi, es otro, ¿no? En primera persona te va contando un acto que sucedió y te va informando, y al final sientes totalmente empatía por ella, cariño por ella, y te sorprende también ver eso que ocurrió en su país, ¿no? Otros cómics, también Joe Sacco es otro gran, es el primer o el padre del cómic de reportaje. Entonces, yo creo que son ejemplos, ¿no? Andalucía dice que también ha leído mucho cómic, pero no se había metido a hacerlo. Es su primer cómic, estuvo asesorada, tuvo un crew muy grande, muchísimas personas intervinieron en este cómic. Aún así, pues sí, si tú lo lees, yo creo que también hay cómics que te mueven, ¿no? Que te siembran acá adentro, ¿no? Y bueno, eso creo yo que es padre que se toquen los temas, y perdón que sea tan repetitivo, pero quiero aclarar, ¿no? El contenido de esta historieta es importantísimo, es valiosísimo, porque aquí no va a haber medias tintas, pero como narración, ocupando el recurso del cómic, creo que le faltó esa magia, ¿no? De sentirme yo con la necesidad de ir y apoyar, ¿no? No es que me valga grillo, ¿no? Pero sí, no se mete sus páginas, sus textos en tu psique, ¿no? Y te pone como referencia para en un futuro decir, mira, léete esto y aquí es donde vas a entender, ¿no? Como lo que decía en el capítulo anterior, donde hablé de Operación Bolívar. Yo te puedo decir, tú quieres saber qué le da comezón al mexicano, léete esto. Nos gustará o no, pero toca temas importantes y ahí hay una historia, una narración muy básica, lo que quieras, pero sirve para poner en contexto muchos puntos importantes. Y en ese mismo cómic hablaba del tema de el narcogobierno, ¿no? Desde los 90, mediados de los 90, él ya visualizaba eso. ¿Y qué crees? 2020, 2019, 2021, eso parece que es un hecho real. Al final de este cómic, en la documentación, nos muestran que la verdad histórica que el gobierno dio fue al final una falsedad. Fue una iniciativa del gobierno para dar carpetazo, es decir, ya supérenlo, recemos y lo que sigue. Y esa indolencia yo creo que ofendió muchísimo más a toda la nación, y que cuando vinieron especialistas de todo el mundo y se llevaron muestras a Australia para detectar o reconocer el ADN, se dieron cuenta que la historia que ellos crearon, el gobierno, fue una verdadera falsedad, ¿no? El gobierno dijo que habían sido atacados, que habían sido ejecutados, tirados a un basurero y quemados, y fue tanto el fuego que se desapareció todo. Especialistas dijeron, bueno, si eso sucedería deberían haber sido toneladas de kilos de madera, miles de llantas y un incendio así súper abrasador para
lograr lo que tú dices, ¿no? El fuego que ahí ustedes presentaron no calcinaría ni siquiera un solo cuerpo. Entonces eso es donde ya la verdad histórica se murió. Y pues los padres, los familiares, repito, es el gran valor de esta historia, porque se han mantenido fieles, fuertes al frente para evitar que se cierren las investigaciones, para evitar que se dé carpetazo y para darle una cachetada al gobierno y decirle: no me vengas con tus estupideces de verdad histórica y ponte a trabajar. Entonces eso es lo importante, ¿no? Al final de cuentas, la historia. Y como decía, de estas tres historias, de a dónde nos llevan, vivos los queremos, perdón, vivos se los llevaron, y el otro de Pictorain también se llama igual, vivos los queremos. Yo creo que de los tres, ese digital, ahí en la descripción voy a dejar el link para que lo puedan ver, le echen un ojo. En cuanto a narrativa gráfica, creo que es el mejor logrado, pero de los tres es el único que toma los datos y hace, ¿cómo se dice? Concilias artísticas, ¿no? Para poder narrar una historia. Aún así el mensaje es potente y nos llega, y en esa historieta, cuando acaba, por cómo acaba, sí, la verdad, a mí sí me dejó la garganta mal, ¿no? Ah, canijo. Y ese cómic me invitó a leer ¿no? A acercarme al tema, a ver qué había de cómic referente al tema, y encontré estos, ¿no? Entonces, pues nada, yo los invito a que lo lean, a que sean ustedes los que pasen por sus páginas y después de eso se acerquen nuevamente al canal y me digan qué les ha parecido. Y pues nada, lamentablemente estas son situaciones que ocurren en México y que pues seguramente ocurren en otros países. En Latinoamérica lamentablemente nos hermana la estupidez de los gobiernos, la brutalidad y la sangre. Entonces, pues es algo que ocurre aquí y que sirve para que todos tomemos conciencia de que pues necesitamos tener una participación, un rol en la ciudadanía, siendo buenos ciudadanos, participando, respetando, y de ese modo ver al prójimo, no pues por su tez, por su capacidad monetaria, etcétera, a tratarlo diferente. Yo creo que acá lo que necesitamos es esa igualdad, ese respeto a las ideas diferentes, y entender, ¿no? Que la Escuela Normal de Ayotzinapa es un ejemplo de una intención por llevar cultura, por llevar educación a las regiones más recónditas, y que tristemente el gobierno, lejos de apoyarlo, de participar, de hacerlo más fuerte, le causa problemas, ¿no? Y eso genera que la comunidad, pues que no tiene nada, que está precaria, luche por ese poquito que le dan, ¿no? Entonces es muy triste, lamentable, y ojalá alguien realmente con vocación, inteligente, logre gobernar un país y ayude a que México sea un país donde podamos vivir en paz. Nuevamente, jodido pero contento es lo peor que nos ha pasado. Y aquí no podemos estar jodidos, no debemos estar contentos. Hasta aquí con este cómic. Vivos los queremos. Poderoso sensual, salvajemente patriota. Adiós.